Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por el espacio en este día. Recordar que cuando ingresen, por favor, pongan los micrófonos en silencio y ya al final de la sesión daré como un espacio de preguntas para que podamos como tener esta comunicación doble. Entonces, de acuerdo pues a la gran solicitud que tuvimos de finanzas personales, hoy daremos inicio como a una gran segunda sesión. No sé si todos pudieron estar en la primera sesión que se realizó hace más de un año. Finanzas personales abarca muchísimas cosas que voy a ir comentando a lo largo como de la capacitación, pero en esta sesión se enfocará netamente en los gastos. Entonces sería cómo nos conocemos nosotros a través de los gastos, identificar esos patrones de consumo en los cuales pues, nos definen si estamos a veces al final del mes en rojo o al final estamos tranquilos con nuestros ahorros. Entonces, esto es importante conocer nuestros gastos porque de allí partirá a un tema de definición de planes o un tema de cómo debemos empezar a modificar ciertas piezas que nos permitirán como tener una tranquilidad y una estabilidad económica en el largo plazo, ¿no? Entonces, estos son los 4 pasos para conocernos a través de los gastos. El primero es el tema de la identificación, saber cuánto estamos gastando, en qué estamos gastando. Un segundo tema es la medición, saber la proporción y con qué frecuencia estamos haciendo estos gastos. El tercer tema es el control, empezar a definir y ajustar ciertas tuercas, ajustar ciertos gastos que nos están impidiendo, pues que al final del mes estemos llegando con lo que nosotros teníamos propuesto. Y el cuarto siempre es un monitoreo, saber si efectivamente nos gastamos lo que queríamos gastarnos o estamos gastando al final más de lo que debemos. Entonces, como primer punto de partida, vamos a estar hablando de la identificación. Entonces, en la identificación vamos a estar hablando de 3 pasos importantes. El primero es conocer la forma en la que gastas, es ese autorreconocimiento y de identificación de estoy comprando compulsivamente. Si yo estoy pasando por un supermercado o por un outlet y veo que dice 50% de descuento y de una vez digo, hay 50% de, entonces voy a ir a comprar. No, es empezar a identificar si soy compulsivo, si más soy austero, si de verdad soy consciente de realmente si es necesario ese gasto o no. El segundo punto es registrar cada uno de tus gastos sin importar el monto. Aquí voy a empezar a hablar de un tema muy recurrente y es el registro, la conciencia o la disciplina que yo voy a tener al momento de empezar a registrar mis gastos. Y esto es un ejercicio que parezca un poco sencillo, va a ser de gran valor a largo plazo. Entonces, no importa si ya sea en una libreta, si a mí me gusta anotarla, si tengo un cuaderno con todos mis gastos, si tengo por el contrario un Excel o tengo una aplicación, no importa. Entonces, ese es el primer ejercicio, empezar a registrar cada uno de tus gastos sin importar el monto. Después de esto, voy a realizar un registro diario, ¿sí? Voy a tener el control de todos mis gastos a medida que vaya haciendo un gasto. Y el cuarto, que también va a ser muy importante, es asignar una clasificación. Si yo estoy destinando muchas cosas al ocio, entonces voy a empezar a llevar todos mis gastos al ocio, si quiero más gastos de manutención, si quiero gastos del arriendo, gastos de una hipoteca, todo eso es importante empezar a clasificar para saber qué grupos o qué bolsas son más grandes y cómo puedo empezar a gestionarlas. Entonces, muy importante este primer paso de identificar cuáles son mis gastos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a un tema que es los tipos de gastos. ¿Sí? En los tipos de gastos también es importante identificar que hay 4 grandes grupos de gastos.
Los primeros, que son los gastos fijos, estos son los esenciales, los cuales pues me permiten generar una calidad de vida estable, mínima, que están asociados justamente a si estoy pagando un arriendo, si estoy pagando una renta o una hipoteca, todo lo que tiene que ver con servicios fijos como el agua, el gas, la luz, el internet de la casa. Lo otro son los créditos personales o automotriz, si estoy comprando un carro, si estoy comprando también una casa, si estoy comprando un bien inmueble que me permita, pues, que tengo justamente esta deuda. Y pues por ende tengo que empezar a gestionar cómo debo pagar esta deuda, pero pues es algo que está fijo, por eso pues está dentro de los gastos fijos, porque es algo que sí o sí mes a mes me va a llegar y tengo que ser muy consciente de que esta deuda no vaya a sobrepasar como tal mis niveles de ingresos, porque cuando se sobrepasa este nivel de ingreso es cuando yo empiezo a tener como tal un límite y empiezo a decir como no puedo empezar a pagar estas deudas, o digamos estos créditos personales también están asociados cuando hago el consumo de tarjetas de crédito. Entonces, cuando también empiezo a utilizar mucho la tarjeta de crédito para gastos de gustos, también tengo que empezar a ver cómo acomodo y que no sea un gasto fijo, sino que pues yo pueda pagar esos gastos que me doy con la tarjeta de crédito de alguna otra forma. Entonces, el siguiente gasto fijo es el celular, que pues aquí ya prácticamente todos ya tenemos que pagar o pues el pospago o el prepago, pero pues es algo que inminentemente en nuestro diario ya tenemos que ser conscientes de que tenemos que pagar un monto asociado a poder tener datos, ¿no? A poder comunicarnos. Y lo último, que creo que esto es más reciente, después de estos 5 años, son el tema de las suscripciones. Cuando nosotros ya empezamos a adquirir no solamente un servicio como la televisión, sino también cuando empezamos a adquirir servicios como Disney Plus, Netflix, Star Plus. Entonces, ese tipo de cosas me están sumando ahora a estos gastos fijos. ¿Listo? Bueno, otro de los grandes tipos de gastos son los gastos hormiga, que son de alta recurrencia y son en pequeños montos. Estos hay que tenerles mucho cuidado porque de ellos son los que más fácilmente puedo empezar a identificar y que puedo empezar a controlar, ¿no? Que todo tiene que ser asociado a parqueaderos, propinas, cafés del día, gastos innecesarios, como cuando pues veo un postre y me antojo. Bueno, este tema son los gastos hormiga que fácilmente día a día me están consumiendo parte de mis ingresos. Los siguientes tipos de gastos son los gastos variables, que son los no esenciales, y estos están netamente asociados a... Perdón que me salió un mensaje en el computador. Listo. Los gastos variables no esenciales, entonces están asociados a temas de entretenimiento, ropa y accesorios, gadgets, celulares, computadores, sí, como esos gustos o tecnología que nos damos gustos últimamente, los AirPods, los Apple Watch, las banditas, bueno, todos esos temas que si bien consideramos que son importantes o bueno, que los queremos adquirir, hay que considerarlos que son no esenciales. Podemos prescindir de ellos en algún momento. Los gastos de emergencia son otro tipo de gastos y son de baja recurrencia y altos montos. Estos son importantes porque muchas veces pasamos desapercibidos por ellos, que son gastos médicos o alguna reparación, algún imprevisto que tuve en la casa, que le pasó algo a la tubería, algo justamente es un imprevisto. Entonces, siempre es necesario identificar o tenemos que ser muy conscientes que en algún momento puede pasarnos algo a nivel de salud o algo externo que nos afecta y que si no contamos con un fondo de emergencia en el cual podamos adquirir y podemos solventar parte de ese gasto,
pues por el contrario, vamos a tener que recurrir a buscar créditos o a prescindir de algo que teníamos ya destinado para otra cosa para pagar justamente este gasto de emergencia. Entonces, sí es importante tener presente que siempre no hay que pasar, porque posiblemente pase, no significa que no vaya a pasar. Entonces, hay que ser muy conscientes de que tenemos que estar cubriendo la mayoría de las situaciones, o por lo menos estar definiendo un monto, así sea pequeño, pero destinarlo siempre a un fondo de emergencia en caso de que pase algo. Aquí voy a hacer una pausa y no sé si alguien tiene una pregunta hasta el momento. Pueden escribirla también por el chat si de pronto no quieren abrir el micrófono, entonces pueden escribirla por el chat por si tienen alguna pregunta. Listo. Si algo, pues ahí vamos viendo por el chat si tienen preguntas. Eso sí, Gemma, yo te aviso. Listo. El siguiente tema que es importante, entonces ya hablamos del tema de la identificación, el siguiente paso es la medición. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Esto es importante identificar, voy a tomar como un primer mes y voy a decir como voy a realizar un cálculo del gasto semanal utilizando un registro diario. Entonces, empiezo a identificar cuáles son estos gastos diariamente y con eso obtengo el semanal. Voy a realizar esta tarea durante una semana tras semana para obtener un gasto mensual. Una vez tenga este gasto mensual, voy a hacer una proyección a 12 meses para identificar cuál es la estimación del gasto por cada concepto. Por eso es importante, como lo mencionaba en la diapositiva anterior, identificar la categoría por gastos, ¿no? Entonces, ya tengo mi gasto diario, tengo mi gasto semanal, ahora voy a tener mi gasto mensual para llegar a un gasto anualizado, ¿sí? Entonces parto de un primer mes para hacer una proyección hacia 12 meses y es identificar en gastos fijos cuánto voy a, al final del año pagar, cuánto es lo que yo estimo en gastos de ocio o en gastos hormiga, o cuáles son esos gastos que pues voy a decir al final del año quiero comprar un televisor, quiero comprar un computador, cuál es esa proyección que yo voy a hacer de mis gastos. Y al final, pues justamente que yo tenga todo ese número por conceptos, uno puede ser más detallista y ir a conceptos grandes, como pues puede irse, puede ser de alto nivel e irse a conceptos grandes, como uno ser detallista e irse a detalles específicos, como voy a un estudio de un idioma, voy a identificar, no sé, voy a empezar a adquirir un crédito hipotecario, entonces identificar esas cosas, esas metas a las que yo quiero llegar y que pues me van a repercutir en un futuro en un gasto, pero ellos ser conscientes de que voy a generar un gasto en el futuro y por tanto tengo que tener todo un presupuesto de gastos anualizado. Y justamente al final tener esa conciencia de lo que cada uno de estas bolsas está representando, identificar si realmente eso es lo que yo estoy dispuesto a pagar o por el contrario tengo que empezar a hacer ciertos ajustes para disminuir estos gastos. El tercer tema que es importante es el tema del control. Entonces aquí vamos a hacer un tema de reducción y eliminación de nuestros gastos. ¿Qué es importante para eso? Que todos nuestros gastos son susceptibles de ser al menos modificados una vez, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿qué significa? Que de alguna forma, si yo tengo casos fijos de deuda, yo
puedo tener acceso a un banco y hacer una compra de cartera, lo cual me va a permitir modificar tanto el plazo como la tasa de interés. Ese es un tema. O cuando empiezo a modificar los gastos hormiga, o cuando yo empiezo digamos, a definir ciertos ahorros para hacer uso o para comprar algo que yo quisiera, ¿sí? Entonces, para eso, para empezar a modificar esos gastos y ver cómo yo empiezo a manobrar estos gastos que estoy teniendo anualmente o frecuentemente, se implementan estrategias de reducción de gastos. Entonces, en estas estrategias está todo lo que tiene que ver con la reestructuración de deuda, que era lo que yo les comentaba, compras de cartera, que otros bancos me compran a mí. Si tengo 3 deudas y estoy un poco corta al final del mes, considerando que cada una tiene un plazo distinto, una tasa de interés, yo puedo ir a una entidad financiera y que me compren esas 3 deudas y me la cambien a una sola con cierta tasa y cierto plazo, y pues así como que siento que está un poco más, que estoy un poco más tranquila al final, ¿no? También aquí es importante identificar que la deuda no debe pasar más de mis ingresos y que si yo tengo por lo menos el 30% de mis ingresos es asociado a ingresos, asociado a gastos, estoy teniendo una deuda estable, ¿no? Si llego a superar el 30% de mis ingresos pagando deuda, tengo que empezar a tener un mayor control de las deudas. Eso es importante, porque llega al final del día en que, pues, si mi deuda llega a ser igual a mis ingresos, no estoy pagando la deuda. Realmente me estoy quedando corta porque todos los ingresos estarían yendo al pago de la deuda, pero pues no al pago netamente de un interés, ¿sí? Entonces puede ser que ahí los intereses se estén prolongando, pero yo no estoy pagando la deuda. El siguiente tema son, otras estrategias son nuevos proveedores de servicios de gastos, gimnasio, telefonía, digamos en gimnasios, no sé si sea necesario yo, o sea, ser consciente de pague una mensualidad de gimnasio, realmente estoy haciendo uso eficiente y si estoy utilizando el gimnasio o finalmente estoy yendo 2 veces al mes y realmente puedo prescindir, o pues tengo, si solamente necesito un tema de correr, pues puedo ir al parque, o puedo hacer un costo al comienzo de comprar unas mancuernas y trabajo en la casa, pero pues no necesito pagar mensualmente un gasto de gimnasio. O también, digamos, en temas de telefonía, nosotros ahora, no sé si estuvieron viendo con la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ahora uno puede acceder a una página, a la página de ellos, y hacer comparaciones entre los diferentes operadores, y con eso pues empezamos a jugar con la reducción de los gastos. Muchas veces a veces nos quedamos porque siempre ha sido el mismo proveedor, pero pues a veces con esta competencia uno hay que también estar jugando y decir como, bueno, este proveedor me da más minutos, o bueno, dependiendo de mis necesidades. Pero sí es importante empezar a reducir, pues como tal, los gastos de servicios, y si pues los que se puedan, como cuando no es un monopolio, pues se puede. Alternativas energéticas también es otra forma como de empezar a cambiar los servicios. Si tengo la opción de que se pueda configurar un calentador solar o cambiar de luz a gas, las hornillas. Bueno, esto es una forma porque pues el gas es mucho más económico que la luz, entonces también son otras alternativas en las que nos podemos empezar a mover. Otra de las estrategias son los medios de transporte alternativos. Si yo vivo relativamente cerca de mi trabajo, pues empezar a ir en bicicleta, o si incluso puedo llegar caminando, pues sería pues mejor, y eso pues también nos ayuda a la salud. Entonces es importante identificar qué cosas puedo ir empezando a modificar para hacer esta reducción de gastos. Otro es el tema de la reducción de renta. Muchas veces,
si estamos en arriendo, podemos identificar nuevos espacios en los que finalmente yo puedo pagar menos arriendo estando en un barrio o en otro. Esto pasaba también mucho en la pandemia, que a veces nos quedábamos como en un sitio pues que era mucho más grande, pero pues realmente no necesitamos del espacio. Entonces es tema como de ir viendo qué otras opciones podemos empezar a tener para justamente modificarlo. En el arriendo, pues en Bogotá tenemos muchos barrios, muchos estratos. También es importante tener en cuenta el tema del estrato, porque pues un servicio en estrato 3 no es lo mismo que un servicio en estrato 4. Entonces es importante identificar estos temas, la cercanía con pues tu oficina. Este tema ayuda justamente a optimizar esos gastos. Y eliminar servicios innecesarios, suscripciones. También justamente con este tema de la suscripción nos hemos dado cuenta que empezamos de un momento a otro a adquirir todo. Disney, Star Plus, HBO, el de Amazon Prime. Y al final, pues siempre como que nos quedamos con uno. Entonces también no es necesario adquirir todos los servicios, todas las plataformas de suscripción. Tratar de ser muy austeros en ese tema, digamos, también con el tema de la televisión. Finalmente, mucha gente ahora se pasa la suscripción y sigue pagando un servicio de televisión cuando pues hay otras formas alternativas como la TNT, simplemente comprar una antena y tienes tus canales nacionales si es que quieres tener por lo menos los canales nacionales. Entonces hay muchas formas de implementar estrategias de reducción de gastos. Listo. Entonces, en control también vamos a tener un tema de asignación de presupuestos. Es importante identificar que al final del mes nosotros a veces tenemos una conciencia de consumo en la que creemos que nos va a llegar una plata y ya estamos destinando a esa posible plata que nos llegue un gasto. Entonces me lo voy a comprar en esto, voy a querer adquirir esto. Eso impide realmente cómo generar empezar a tener control de nuestras finanzas. No toda la plata que nos llegue tiene que estar destinada a un gasto en específico. Podemos empezar a ver otras opciones, a generar ahorro, a generar una inversión, a pagar deuda. Entonces, es importante no planear todos nuestros ingresos en unos gastos, pero sí podemos hacer presupuestos. Los presupuestos nos dicen, yo podría gastarme esta plata en esto, tengo destinada esta plata específicamente para este gasto, para pagar los servicios, para pagar el arriendo. Entonces, asigna presupuestos después de tus gastos fijos o esenciales. Entonces, una vez yo descuento esos gastos que necesariamente tengo que pagar mes a mes, puedo empezar a decir, tal presupuesto está destinado para esta actividad, para este gasto, para esta compra, ¿sí? Asigna presupuestos por categorías, entretenimiento, viajes, ropa y accesorios. Aquí es importante incluso empezar a modificar estas categorías, ¿no? Si yo soy una persona que viaja con frecuencia, sé que debo ahorrar para esos viajes. Yo no debería estar viajando pagando con una tarjeta de crédito. Eso es endeudarme para algo que de pronto en el futuro estar pagando interés tras interés para un viaje que no tenía presupuestado, ¿sí? Entonces es importante identificar estas categorías. Si crees que los viajes para ti es algo que es esencial, o esto es un ejemplo, ¿no? Los viajes. Entonces, destinas eso como un gasto fijo, lo pones en una bolsa que sea de viajes, pero pues es un tipo de viaje diferente a un viaje que no es esencial, ¿sí? Un viaje que posiblemente podrías decir, no puedo ir. Entonces, están esos tipos como de categorías y entonces toca empezar a jugar cosas que sí puedes empezar a modificar o cosas que puedes empezar a presupuestar para, pues cuando llegue el momento del viaje, pues tú no estés endeudándote para comprar un tiquete o para comprar ropa.
sino tú ya tenías esa plata dispuesta y simplemente pues tú estás tranquilo en tus vacaciones o en tu viaje. Otro tip importante en la asignación de presupuestos es apégate al plan y ten disciplina. Esto es muy importante porque todo parte de la planeación. Si yo quiero empezar a hacer un viaje, si yo quiero empezar a pagar o a cortar mi deuda, si quiero empezar a tener el pago de una vivienda, las cuotas de una vivienda, es importante nosotros tener una meta y un horizonte, porque pues podemos decir, sí, yo quiero irme de viaje y empiezo a ahorrar, pero no soy consciente cuánto estoy ahorrando, no le tengo como tal un control y no estoy midiendo exactamente si estoy cumpliendo con mi meta día a día, mes a mes, si es un plan priorizado y que es muy importante para ustedes, pues justamente tienen que darle esa justificación para pues ustedes tener esa planeación día a día. Y por eso es importante ser muy rigurosos y tener esa disciplina de decir, estoy revisando mis gastos para llegar a este plan, porque yo quiero viajar, porque yo quiero, no sé, pagar un curso, porque yo quiero estudiar. Entonces, es importante siempre tener esa planeación y esa disciplina de ir monitoreando mis gastos. Digamos, y eso se relaciona con la siguiente tip, que es el tiempo lo hará más fácil. Nosotros tenemos como tal cierto tiempo para adquirir, tenemos tiempo para adquirir un hábito. La verdad es que interioricen este tema de empezar a administrar sus gastos como un hábito para que se haga más sencillo. Y de alguna forma ustedes van a ver que al final del mes, al final de 2 meses, 3 meses, van a ver que ese control que ustedes tienen de sus gastos, pues les va a facilitar muchísimo más porque tomo cierta decisión o no, ¿sí? No voy a ir al cine porque esa plata me repercute a mí que en 2 meses pueda o no estar pagando tal cosa. Entonces, vamos, este tema de ir anotando los gastos al final me vuelve muy consciente en qué estoy gastando de más y qué estoy gastando menos, ¿sí? Y eso es el principio para empezar después a tener otros factores como ya estoy gastando menos, ya llegué al mínimo del gasto, ya reduje lo que podía en los gastos, puedo empezar a ahorrar, puedo empezar a invertir, puedo hacer otras cosas que antes no podía porque los gastos me lo impedían. Entonces, siempre tener esa disciplina. Yo sé que al comienzo puede ser un poco molesto, pero es importante empezar a tener ese control, o pues no molesto, sino como, pues no lo anoté y ya. No, hay que empezar a ser juiciosos en ese tema de empezar a medir gasto por gasto. Puede ser es sencillo, entonces justamente en esa sencillez está la forma práctica, porque al final vas a ver el uso que el hecho de que hayas anotado tus gastos te permite tener un control, y eso es súper importante. Y este control también, nosotros hicimos un presupuesto de un año, ¿no? Esto es importante que el control, una vez yo empiece a implementarlo, mes a mes. De nada sirve yo decir como, lo hice un mes y listo, yo creo que ya creo que con eso tengo el control de, no, porque pues cada día estás teniendo consumos, cada día hay factores externos que me afectan como tal, los ciertos hábitos, entonces es importante siempre ser juiciosos con este tema de empezar a medir tus gastos, tener un presupuesto, tener cuánto tengo en mis ingresos, cuánto estoy repartiendo en gastos fijos y en los demás gastos. Y justamente al tener esta disciplina, entonces nos va a llevar a que con el tiempo se facilite, ya sea más autónomo, ya sé qué es en lo que estoy gastando, lo anoto, ya para mí es más tranquilo, no lo veo como una obligación, sino como algo que pues tengo que hacerlo, porque justamente eso es lo que me va a permitir lograr las metas en el futuro. El siguiente paso es el monitoreo, entonces ya hablamos de la identificación.
la medición y ahora estamos hablando del monitoreo. En el monitoreo, entonces, haz el registro diario de tus gastos, un hábito, utiliza aplicaciones, como les comentaba. Entonces, no necesariamente, pues, si eres de escribir y se te facilita o tienes ese tema de que escribir como que se queda en tu cabeza, o sea, la forma o el método no importa con tal de que tú lo hagas, ¿no? Entonces, también hay aplicaciones, últimamente hay muchísimas aplicaciones para empezar a registrar tus gastos, incluso puedes ponerle categorías. Bancolombia tiene el día a día para justamente llevar como tal este tema de los gastos, Davivienda también, si no es con configuración netamente o sea, que se alinee como tal con el banco, también puedes hacerlo con otras aplicaciones que simplemente tú vas llevando el registro de tus gastos. Si no es con aplicaciones, no te sirve el tema digital, o sea, como que no te gusta, pues puedes tenerlo también en un Excel. No importa el método, lo que yo digo, lo importante es que se haga, ¿sí? Realiza cortes semanales y compara contra el presupuesto. Eso es también importante y ese es el tema justamente de tener el registro. Si yo soy juiciosa diciendo como gasté 20,000 pesos, gasté 50,000, hoy gasté 2,000, tengo 72,000, listo. ¿Eso era lo que yo tenía presupuestado? ¿Eso era lo que yo esperaba gastarme? No. Entonces empiezo teniendo esos valores, puedo empezar a jugar y soy consciente. Eso es lo que me permite justamente el tema del registro. Analiza tu comportamiento de gasto al final de cada mes. Entonces, si yo sé que a medida de las semanas estoy gastando un poco más y puedo durante esas semanas, al final del mes, jugar un poco, porque pues gasté un poco al comienzo del mes, pero al final ya tuve más control, pues pude llegar al presupuesto. O no, por el contrario, todos los fines de semana salí, estuve de fiesta, viajé, compré, gasté un montón de plata, pues justamente al final del mes es que yo identifique como este mes me descuadré por completo, no en rojo todo. Y implementa los ajustes necesarios. Si ya este mes, ni modos, ya llevé muchas cuotas con mi tarjeta de crédito, no es el hecho. La verdad es que justamente este tema o estas técnicas me permiten empezar a tener un mayor control de mis gastos. La idea es que no nos desproporcionemos un día y digamos, no, yo ya estoy bien, tarjetazo y a 36 cuotas, no. Todo tiene que ser muy consciente si quiero llegar como al final de la meta. Al final no es un corto plazo, ¿no? Hay que tener una proyección de cómo quiero estos gastos al final que me repercutan en que gasté al final del año. No esperaba gastarme 1,000,000 de pesos. Ese 1,000,000 de pesos pudo haber sido un ahorro para, ¿sí? Pensión, viaje, estudios. Entonces, esto al final repercute no en un objetivo pequeño, sino que al final cuando tú lo ves a 3 años, 5 años, es como ves estos ajustes que estás haciendo diariamente están impactando en el largo plazo. Y aquí hay un tema importante que es importante mencionar y es que hay una psicología detrás del gasto. Muchas veces a nosotros actuamos o nos comportamos de cierta forma por muchos factores externos. Entonces, como dice aquí, las decisiones financieras que tomamos se basan en la actitud y percepción que tenemos del dinero. Esta actitud depende de cómo nuestra familia y entorno se relacionan con él, lo cual debemos analizar para identificar patrones que están interviniendo con nuestra situación económica actual. Aquí hay varias cosas. Cuando dicen que nuestras decisiones, nuestro comportamiento económico se basa en la actitud y en la percepción que tenemos del dinero, bueno, puedo partir de varias cosas. En la actitud, muchas veces cuando vamos a hacer mercado, no sé si les han dicho este mensaje, pero cuando uno va a comprar el mercado, uno no puede ir con hambre, porque uno cuando va con hambre tiende a comprar más cosas. O entonces siempre es mejor
hacer mercado cuando uno ya ha almorzado o por lo menos no tiene hambre, porque uno ya es más consciente de lo que hay que comprar, ¿no? También tener una lista, no siempre podemos empezar a comprar como, quiero esto, quiero esto, quiero esto. No, si nosotros sabemos que falta algo específico, eso es lo que voy a comprar, porque justamente vamos con una plata destinada al mercado, pero terminamos gastando más de lo que habíamos presupuestado. Entonces siempre tratar como de cumplir lo que realmente necesitamos. Y otra parte importante es la percepción que tenemos del dinero y esto cómo juega con nuestro entorno social, ¿no? Digamos, el dinero, ¿para qué nos sirve? Para ti, ¿qué representa el dinero? El dinero lo ves como un medio que me facilita adquirir cierta calidad de vida, pero hay otras cosas que me van a garantizar por lo menos un éxito personal. Entonces, ahí va otro tema importante que es importante también hablar cuando estamos hablando de finanzas personales, y es que el nivel de ingreso pues no determina tu nivel de éxito, ¿sí? Nosotros a veces pensamos que entre más ingreso tenemos, pues más exitosos vamos a ser, y eso es algo completamente equivocado. Muchas veces, justamente porque no tenemos ese conocimiento de finanzas, empezamos a tener más ingreso y empezamos a gastar más. Y justamente a veces uno se lleva esos pensamientos de, porque si hace 2 años tenía menos, me alcanzaba para más. Eso es porque no estamos siendo conscientes o no estamos haciendo un uso efectivo de nuestro dinero. Estamos gastando más. Si antes yo me compraba una camiseta de 50,000 pesos, pero hoy porque tengo más me compro una de 200,000 pesos, no estoy haciendo efectivo mi dinero. Y eso pues posiblemente está impactando pues mi bienestar y mi éxito, porque al final me estoy quedando sin plata para ahorrar. Entonces, eso es importante. También el éxito para usted, ¿cómo se define? No necesariamente cada uno tiene su percepción del éxito, pero no tiene que estar definido por cuánta plata hay detrás de eso. Y ahí también viene una parte de la autodefinición personal para ti, qué es lo que quieres alcanzar con el dinero, pero más allá de, o sea, el dinero es el medio, pero no es el fin. Entonces, el fin es, quiero tener una maestría, quiero tener un posgrado, quiero tener una casa, quiero tener un carro, ¿sí? Pero no es el hecho de tener, es más tú como persona, cómo te proyectas. El otro tema es nuestra valía personal, no depende de ningún factor externo. Tú vales por lo que eres, tú vales por la persona con la que, por cómo eres con las personas con las que convives, por cómo te enfrentas el día a día, cómo sales de las adversidades. Y pues no vale porque tengo un reloj, porque tengo tantos apartamentos, porque viajo a tantas partes, no. Tú vales por lo que eres, por cómo eres como persona, ¿sí? Por cómo te sientes, y te sientes también feliz, porque el hecho de tener no significa que se represente en felicidad. Muchas veces el comprar es justamente para llenarnos de algo que nos está faltando. Y el último el objetivo es gasta menos de lo que ganas. Eso es como que el tema como a subrayar es siempre tratemos de gastar menos de lo que ganamos. Es importante también empezar a ahorrar. Si no lo están haciendo, es importante que destinen un porcentaje de dinero de sus ingresos al ahorro. No sé como les digo, no importa el monto, si no has empezado a ahorrar. Con tal de que empieces a ahorrar 20,000, 50,000 pesos mensuales, eso es algo que se te va quedando, que tengo que ahorrar a lo que sea. Ya después, cuando empieces a dominar como tal el tema de tus gastos, de tus finanzas, empezar a tener este control y esta estabilización, ya puedes empezar a decir, bueno, ya puedo ahorrar fijo tanto, puedo empezar a destinar tanto a un CDT, puedo empezar
a invertir, que eso ya es como otro tema, pero siempre con la conciencia de que sabemos en qué vamos a invertir. Luis, tienes la mano Dime qué pena. levantada. Sí, tienen la mano levantada. Sí, buenos días, perdóname, es que tenía problemas de conexión y hasta ahora me No puedo te conectar, preocupes. pero bueno, digamos que me gustaría hacer como un aporte con respecto a ese tema y es que, bueno, aparte, sí, de pronto cuando ya hemos sacado el tema de la inversión, eso es un paso más adelante, ¿no? Pero yo creo que también el tema de la importancia de ahorrar, como bien lo mencionabas, es el tema de, como bueno, Dios no lo quiera, pasa algo extraordinario, me quedo sin trabajo o no sé, se presentó algún imprevisto de que tengo que viajar de un momento a otro, algo similar. Yo creo que ahí es como también el tema de la importancia de los ahorros. ¿Por qué? Porque pues tú tienes de alguna otra manera cierto dinero como, ¿cómo explicarlo? Como cierto plan de contingencia que me parece pues muy válido. ¿Por qué? Porque listo, ese plan de contingencia te ahorras, qué bueno, que te ahorras primero que te estresas porque sí o sí necesita la plata porque de pronto es una urgencia, ¿no? Que se accidentó a alguien, necesito viajar o pasa una condolencia, etcétera, ¿no? Listo, me ahorro el tema de, bueno, el estrés y todo lo demás y también de pronto de pedir prestado ya sea a un banco o a algún conocido que pues independientemente de lo que sea, o si estamos muy de buena no nos cobra intereses, pero yo creo que también va como por ese lado, ¿no? Como por tener un soporte porque pues uno nunca sabe. Después me parece súper importante. Y ya con respecto al tema de invertir, es muy bueno porque, bueno, el tema es que si dejamos de pronto también el dinero quieto, pues como todo, ¿no? Se va despreciando día tras día, ¿no? Entonces, que pues esa inversión empieza a generar otros ingresos, pues creo que es bastante, pues una acción muy buena a tomar como tal. De acuerdo, muy bien, muchísimas gracias Luis por tu aporte, más tienes toda la razón. Digamos, aquí ahorita estamos hablando netamente como del gasto, pero sí es importante empezar a hablar de esos temas, ¿no? Porque pues gastos, ahorros, empezar a tener un ahorro consciente y justamente ese ahorro es lo que decías, por lo menos garantizar que el ahorro no lo tengamos debajo de un colchón. Sabemos que la plata y más ahorita con la situación económica, pues como es tan fluctuante, eh, puede que la inflación aumente y por tanto nuestra plata no valga lo que valía antes y pues lo vemos diariamente, ¿no? Cada vez los precios de consumo de la canasta básica aumentan y esto pues genera que pues la plata que estamos ganando pues ya no sea suficiente para lo que nos gastábamos antes. Entonces hay que estar muy conscientes justamente de eso. Si ya sabemos que la plata no nos está dando, pues empezar a tratar de atacar justamente esas cosas, de no ser como dejarlo pasar, como sí, porque, sí, aumentaron, pues nada, yo les gasto más a la leche, más a los huevos, pero no, o sea, es cómo está impactando las metas que yo tenía presupuestadas, ¿no? Entonces, justamente, digamos, el tema del ahorro es otro gran mundo que ya de pronto no nos alcanza para esta charla, pero justamente un tip es definir una meta de ahorro y un plan, ¿sí? Cada cuánto, ¿qué voy a hacer con ese ahorro? ¿Qué quiero comprar con ese ahorro, no? También nosotros ahorramos, pero también o sea, la idea es darle un propósito al ahorro, a largo plazo, al corto plazo. Entonces también es importante definir por qué estoy ahorrando. Eso justamente me da una motivación para hacerlo. Entonces, digamos, el tema del ahorro es importante para las personas que no lo están empezando a hacer, por lo menos ser conscientes de que tengo que empezar a ahorrar. Y ese ahorro es cuánto y qué quiero al final con eso, ¿no? Al final, cuánto tengo que tener y mensualmente cuánto tengo que empezar a ahorrar para llegar a esa meta. Digamos, con las tarjetas de crédito, nosotros no, los gustos, o sea, si yo me antojé de una camiseta, si yo me antojé de unas botas, de ropa, de lo que sea, no puedo prescindir de una tarjeta de crédito para comprarme eso. Pues, la idea de una tarjeta de crédito no es para eso, sino que, digamos, cuando yo quiero un gusto es por algo que yo he ahorrado, ¿sí? También. Entonces, yo decir, estuve ahorrando porque quise esto. Y justamente a veces también nos damos cuenta de esas compras compulsivas cuando queremos algo. Si nosotros queremos esos tenis,
los vi y dije como, oh, me los voy a comprar. Hago un stop, digo, puede ser que no, puede ser que sí. Si yo los sigo queriendo, realmente yo los sigo, quiero comprarme esos tenis, quiero comprármelos, y pasó 2 semanas, pasó un mes y sigo queriendo comprar esos tenis, digo, no, realmente es que sí los quiero. Si yo al final de 2 semanas dije, no, pues, ¿sabes qué? Sí, tal vez no quería comprarlos, es porque realmente no los quería. Y si no los quiero es un gasto al que pues no hice uso y pues esa plata sí me la ahorré. Entonces hay que ser muy conscientes de si realmente quiero adquirir o quiero comprarme ciertas cosas. Listo, entonces creo que aquí voy a abrir un espacio de preguntas. Si tienen preguntas que quieran hacerme, bienvenidas. Winston, adelante. Hola, buen día. ¿Sí me alcanzan a escuchar bien? Sí. Sí, Bueno, súper. ok, primero que todo, buenos días a ti y a todos los que están aquí en la sala. Yo tengo, digamos, dos preguntas. La primera es, digamos, partiendo del dicho que dice que gente llama gente, digamos, en esta sociedad en pleno siglo XXI, de una sociedad, digamos, muy consumista e impulsiva, digamos, ¿cuál crees tú? Claro, obvio, todos los tips que nos has, las recomendaciones que nos has hecho son muy súper importantes, pero digamos, ¿cuál crees tú que es, digamos, el pilar fundamental para decir, apliquemos este para tener una economía estable, o digamos que si es un tema más subjetivo? Sí, Winston, lamentablemente no te puedo dar la fórmula mágica porque la estabilidad depende de ti. O sea, para ti, ¿qué es estabilidad? Si es tener como los gastos fijos necesarios y poder ahorrar, no sé, el 50% de tus ingresos, o la estabilidad depende de la noción que tú le des de estabilidad, ¿sí? Entonces, lo que sí, obviamente uno no puede estar estresado es pagando cuotas tras cuotas y que nunca baje tu deuda y que estés estresado. Si genera un malestar es porque algo no está bien. Y pues ahí es donde toca empezar a atacar. Podemos ganar un montón y empezar a gastar y pues nunca ser conscientes de lo que gastamos, pero esa no es la meta porque pues nosotros no estamos como derrochando. Esa no es el objetivo de tener como un control de finanzas personales. La idea es que nosotros seamos muy conscientes de lo que consumimos, de lo que ganamos. Entonces, sí, digamos, empezar a jugar. Si tengo un ingreso y ese ingreso no es suficiente para lo que yo quiero, ¿cómo empiezo a generar otro tipo de ingresos? Si tengo que ahorrar un poco más y adquirir, si bien un CDT ahorita pues no me da la rentabilidad que quiero, pero ahorita los CDTs están dando buenas tasas de interés porque subieron las tasas, entonces adquirir un CDT al final me va a dar un rendimiento poco, pero pues estoy ahorrando, no estoy perdiendo mi plata. Las tarjetas de débito, las de ahorro, pues finalmente no es que me estén generando una rentabilidad, ¿no? Aquí yo es medio parecido que guardarlo debajo del colchón, no estoy diciendo que es eso, pero no me dan una rentabilidad por lo menos de la inflación. De alguna forma sí estoy perdiendo dinero. Entonces hay que ser muy conscientes justamente, tener ese conocimiento, empezar si no lo sé, el banco tiene que dármelo, ¿no? ¿Cuál es la tasa de retorno de mi tarjeta? ¿Sí? Si quiero si quiero tener un CDT, por el contrario, si quiero de pronto irme un poco más y llegar a alguna acción, adquirir una acción, entonces si esta acción me va a dar dividendos y si estos dividendos son lo suficiente como para que al año diga como, bueno, no me genero un 7% de retorno la acción, pero el dividendo me dio, no sé, medio salario, un cuarto de salario. Eso es lo que me permite como jugar con ese tema de cómo quiero adquirir o no cierta estabilidad. Listo, perfecto. La otra pregunta también era en el tema del control. Como te decía, la sociedad ahora es, digamos, sin miedo al éxito. ¿Cuál es la otra? Digamos, gaste porque no sabemos hasta qué tiempo vamos a vivir, sino el disfrute.
Y digamos, en el tema del control, aquí sí quiero, digamos, hacer preguntas, digamos, si es el tema del control para ahorrar, porque creo que, pues, no sé si estás de acuerdo conmigo o podemos concluir que estamos en pleno siglo XXI o en esta generación que muy poco ahorra. Y ese, digamos, hago esa reflexión y de pronto la pregunta gira en torno a si ese control o ese impulso, digamos, a lapidarle lo poco que tengo o a derrochar lo poco que tengo, digamos, ¿es un tema más psicológico o es un tema más de hábito? Pues yo creo que cuando hablas la psicología con el hábito, no es que están relacionadas, ¿no? A veces nosotros tenemos cierta psicología del consumo y sí está muy relacionada con justamente lo que les decía, el entorno. Si nuestra familia, si nuestros amigos, si nuestro entorno está apostándole a, no, vámonos este fin de a tomar, vámonos después a una fiesta, vámonos después a viajar, este dicho también que está últimamente de moda, que es, pues para eso trabajo, ¿no? Para darme estos gustos. Sí, o sea, yo siento que obviamente en la vida está para disfrutarse, pero pues justamente todo en su debido, en su debido momento y pues con control. No puedo decir como yo tenía presupuestado 100.000 y me terminé gastando 500.000. O sea, hay que ver esas proporciones. Entonces, justamente estos hábitos hay que cambiarlos. Si tengo, no es por nada, mi entorno, mis amigos, cada ratico están generándome que tenga que gastar, que vayamos de un lado a otro, pues hay que hacer, si eres consciente y dices como no, tengo que empezar a tener un mayor control, hacer un stop, algunas cosas decir que sí, de algunas cosas decir que no. Y obviamente sí repercute como tal de alguna forma en mi toma de decisiones, que de alguna forma está alineado con la psicología del consumo. Pero entonces sí es importante empezar a tener como ese control y esos hábitos de consumo conscientes. Listo, perfecto, muy claro, muchas gracias. Vale, Vista. Jime, tenemos una pregunta en el chat. Valeria Arias pregunta, ¿cuál consideras que es el mejor lugar para guardar tus ahorros? ¿Cuenta, fiducuenta o qué otro método? Pues yo creo que hay muchos. Como digo, no hay como haz esto. Yo creo que también tiene que ser con base en lo que tú necesitas. Digamos, la fiducuenta se me hace solo recomendaciones, no quiero decir como esta es la mejor, porque pues hay muchas cosas que de pronto también puedo desconocer, pero digamos de ahorros, el ahorro hay que tener presente que no es una inversión, o sea, no me puede garantizar un ahorro que esté ganando más del 10% o que me estén garantizando. Cuando te dicen también como cosas de ahorro que me están garantizando diariamente un retorno, hay que tener cuidado con ese tipo de empresas o de compañías que te empiecen a decir, no, yo te puedo generar, no. Pero el ahorro es algo que el ahorro me permite tener de alguna forma esa tranquilidad de por lo menos tener mi plata, ¿no? Y que no me la esté gastando en cosas que no pueda. La fiducuenta se me hace una muy buena opción. La fiducuenta te permite justamente tener esa cuenta medio escondida. Esta es de Bancolombia, no sé si la vivienda tiene también una fiducuenta, pero pues me permite como depositar la plata que yo quiero y sacarla en cualquier momento, ¿no? Esa es como una debilidad. Si tú como que tiendes a todavía no tener ese control y crees que la vas a sacar, pues la fiducuenta no es lo recomendable. Si tú quieres algo muy estricto, podría ser un CDT de a 3 meses, a 6 meses, y justamente pues ahí depende del ahorro. Si quiero tener como esa disponibilidad de sacarla en cualquier momento, pues un CDT no me lo va a permitir, cosa que una fiducuenta sí. Entonces justamente depende de ese tipo como del ahorro que quiero hacer, si es a largo, mediano o corto plazo. Pero las tarjetas de débito, pues como lo he mencionado, pues
podrían ser, pero pues no tienen como tal esa rentabilidad, pues no tienen como tal esa tasa que me garantiza que por lo menos no esté perdiendo el dinero con el tiempo. Entonces la fiducuenta es una muy buena opción para esas personas que tienen el control de que van a ser conscientes de que no van a sacar su plata. Justamente por eso es importante. Cada uno puede tener su método de ahorro con alguna herramienta o algún servicio financiero específico. También cuando adquirimos, aquí ahora cuando empezamos a trabajar en alguna compañía, muchas compañías tienen fondos de empleados. Esto también me permite generar como bolsas de ahorro. No tienen la mayor rentabilidad, pero sí me permite como garantizar de que no me va a gastar esa plata y me la descuentan de la nómina. Entonces al final pues también es como si yo omitiera que gane esa plata y sí estoy ahorrando. Eso también es una muy buena forma de ahorrar. No sé si tenemos preguntas. No, creo que ya nadie más tiene preguntas. Listo, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo el día de hoy. Espero haya sido de gran valor esta sesión y que pues puedan empezar a generar y a controlar sus gastos de manera óptima, que tengan un mayor control de sus finanzas y pues como les dije, como de a poquito pues se empiezan a ver como estos cambios que hacemos, pero empezarlos a hacer. Esa es como la meta. Súper, muchas gracias, Jime, también por compartirnos a todos tus conocimientos. Muchas gracias a Ana y a Rosario, pues que nos encuentran por compartirnos el espacio. Gracias a todos los que participaron, los que estuvieron acá presente y pues esperamos entonces que sí haya sido de gran ayuda todo esto que nos compartió Jime, que realmente fue muy valioso. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, Muchas Jimena. gracias. Gracias a todos. Muy buena la charla. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Jimé. Dios te bendiga, muy amable. Gracias, Winston. Muchas gracias. De la misión.